Hola hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar el servicio del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Les comento que no está lloviendo, pero de repente como que se quiere ir la luz, no sé por qué razón. Yo creo por el aire que estuvo haciendo. Entonces, cualquier cosa, hermanos, si no, nos comentan a través del grupo o me esperan hasta que otra vez se reinicie el sistema. ¿Sale? Vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites, Padre, poder estar conectados en tu nombre, Señor. Gracias porque es un miércoles más, Padre, que nos permites poder interactuar a través de tu palabra, aprender de ti. Gracias a tu Espíritu Santo, Padre, podemos entender, comprender la Escritura. Padre, síguenos enseñando, síguenos mostrando. Agradecemos todas las bendiciones. Agradecemos los sí que hemos tenido, pero también agradecemos los no, porque en todo, Señor, hay bendición. Dice el libro de Romanos que todo es bueno para aquellos que aman tu nombre, Padre. Te agradecemos mucho, Señor, y te pedimos que nos perdones. El libro de Joel, Señor, comenzaba con ciertas palabras y dentro de una de ellas era, derrama tu corazón, arrepiéntete. Señor, en esta noche queremos ponernos a cuentas contigo, pidiéndote que perdones nuestras faltas, nuestros errores, todo aquello que te haya disgustado, todo aquello, Señor, que no te agradó y que contristó al Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que tú vengas a redarguir, Padre, y si hay algo malo, tú lo limpies y tú lo quites. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por esta oportunidad y aún yo pongo delante de ti la compu, la luz, la lluvia, el aire, a mis hermanos que han dispuesto su corazón a conectarse. Señor, ábreles camino, Padre, porque muchos están atorados en el tráfico, por la lluvia, por los socavones que se hacen, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y toma control de todo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si no me llego a escuchar, me dice, porque luego está un poquito Este, luego yo estoy hable y hable y resulta que tengo mi audio apagado o no se escucha. ¿Sale? Vamos a darle continuidad, hermano. Nos quedamos hace 8 días, no sé si recuerdan, que estamos ahorita viendo el libro de Joel y nos quedamos en el derramamiento del Espíritu de Dios. Recuerda que en la antigüedad, en muchos personajes, el Espíritu Santo se les reveló, pero era como exclusivamente cuando tenían una tarea. Si tú te percatas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo los visitaba, el Espíritu Santo era derramado sobre algunas personas, ya sea profetas, siervos del Señor, y tenían que hacer una tarea. Pero esta promesa que viene de Joel es para todos. El Espíritu Santo ya no solamente iba a estar en algunos o en aquellos que solamente tenían una tarea, sino en los últimos días, hermano, el Espíritu Santo iba a ser derramado para todos, dice tus hijos, hasta los siervos, hermano, hasta los siervos que eran considerados esclavos o que eran considerados menores al estatus de esa época, también iban a ser parte del derramamiento del Espíritu de Dios. El día de hoy o hasta el día de hoy, hermanos, nosotros podemos experimentar cómo el Señor ha venido a tener ese despertar de buscar de Él, de conocerle, de entenderle, de indagar en su palabra, de ayunar, de orar, de no quedarnos solamente con lo que nos dicen o nos hablan en día de reposo, ¿no? Sino el estar indagando más del Señor. Entonces es parte de la promesa o de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Y conforme vaya pasando el tiempo, nos vamos a percatar de más sobre este derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo, no nos vamos a detener ya atrás, sino vamos a comenzar desde donde nos quedamos, que fue el versículo 30, pero lo voy a leer todo para entrar en contexto. ¿Sale? Permítanme tantito. Ahora sí, déjenme hacerlo grande las presentaciones porque si no me pierdo. Dice la palabra de Dios.
Es Joel, si tú tienes tu Biblia a la mano, Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Sale? Y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sale? Estamos viendo aquí la manifestación del espíritu. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nos quedamos en el, permíteme, porque como traigo varias escrituras, y aquí, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Es una profecía, hermanos. El libro de Joel nos llama al arrepentimiento y cómo en ese momento o en esa etapa estaba haciendo al pueblo exclusivamente del Señor o al pueblo de Judá, le estaba haciendo reconvenir sus caminos, que buscaran al Señor con todo su corazón, que se arrepintieran de sus malos caminos. Pero vemos que esta profecía de Joel no solamente es para un tiempo pasado o algo que ya pasó, sino ahorita con estos versículos que acabamos de leer, estamos viendo que es una profecía para los tiempos finales. ¿Sale? ¿Por qué razón te lo digo? Porque si tú lees la escritura anteriormente, tú vas a ver que hubo una plaga de langostas, sí, en el Éxodo. Y tú vas a ver que comenzando el libro de Joel, precisamente se habla de la langosta. Ahorita tú estás viendo prodigios. Esta señal prodigios, hermanos, son señales, ¿sale? Y daré señales o prodigios o eventos en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Si nosotros nos vamos más atrás de la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que también en el Éxodo pasaron muchas señales, desde que los acompañaba una columna en el día, una columna en la noche, para guiar al pueblo. Pero antes de ellos salir de la esclavitud, el Señor se manifestó y trajo juicio al faraón por no dejar ir al pueblo. Dice que hizo que se le endureciera el corazón. Y mostró y retó como a los dioses en los que creían los egipcios. Y vimos que hubo plaga, pues de sangre, a través de cuando el agua se convirtió en sangre. Vimos fuego, ¿por qué? Porque durante las plagas hubo muchas que se demuestra el fuego y columnas de humo. La última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, fue un evento pues muy triste y muy doloroso. Eh, pero era parte del juicio del Señor. Pero si tú continúas leyendo la palabra del Señor, este tipo de señales o eventos no ocurren hasta el final. Este tipo de eventos y señales es o profecía o lo podemos encontrar en Apocalipsis, en el libro de Revelación. Entonces te estás dando cuenta que aunque Joel estaba hablando al pueblo del Señor en ese momento, en esa época, en ese año, viene a ser una profecía también para nosotros, para este pueblo injertado, para nosotros como pueblo adoptado. Veíamos el derramamiento del Espíritu y el derramamiento del Espíritu es un regalo, hermanos. Recuerda que el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para dejarles al Consolador. Y aquí ya no era, bueno, tú tienes una tarea en específico, en ti va a ser derramado el Espíritu. No. Ahora, todos aquellos que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a tener ese derramamiento del Espíritu Santo. Y veíamos cuán importante es reflejar al Espíritu Santo a través de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? El amor, la paz, la paciencia, la fe, la templanza. Pero que otra manifestación del Espíritu Santo es a través de los dones y que dentro de los dones podíamos ver lo que hablaba Joel, visiones, sueños, interpretación de sueños y cuando te vas a Gálatas
vas a encontrar otras manifestaciones del Espíritu. ¿Sale? Entonces, hermanos, es necesario buscar el Espíritu. ¿Y por qué es necesario? Para que venga ese derramamiento del Espíritu y el Espíritu Santo nos revele realmente qué es lo que va a acontecer a futuro. El Espíritu Santo también nos va a llenar de temor, ¿sale? Para andar en integridad. Decía aquí, y daré señales en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Si tú te vas a Mateo 24, de hecho el Señor permitió que esto se diera en una enseñanza en domingo. Si tú te vas a Mateo 24 y ves las señales antes del fin, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo será el fin? ¿Cuándo acontecerán estas cosas? El Señor le da un listado de lo que va a acontecer y de las señales. ¿Pero qué crees? Que cuando te vas, sí muevan la de ahí porque desconecté, perdónenme, pero cuando tú te vas a los sellos que viene en el libro de Apocalipsis, ves cómo se compendia totalmente las señales de Mateo 24 con los sellos del Apocalipsis. Y que ves que eso es el principio, los sellos y las señales, o Mateo 24 y Apocalipsis, te das cuenta que es un compendio y que es principio de dolores, porque el Señor Jesús lo dice. Dice, esto solamente es el principio, esto solamente son señales. ¿Señales de qué? De antes de su día, el día del Señor. Muchas veces creemos que el día del Señor, bueno, el día del Señor es el reposo. No, hermanos, no precisamente. El día del Señor es cuando Él regrese y haga juicio. Y ahorita lo vamos a corroborar con varias escrituras. ¿Sale? Entonces, si tú estuviste en ese momento o ya viste el video, te vas a dar cuenta que cuando tú vas a Mateo 24, las señales antes del fin, y te vas a los sellos del Apocalipsis, ahorita te digo en qué capítulo está, te vas a dar cuenta que está totalmente cuadrado. Y eso solamente es Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 17. Te vas a percatar que todo está cuadrado. Pero aquí algo que llama la atención, hermano, es que Apocalipsis está dividido así: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y que algo que yo muchas veces les enfatizaba a las hermanas de viernes, les comentaba que nosotros, aunque no nos guste, vamos a tener que pasar tribulación. Por eso el Señor nos está preparando. Pero hay algo que no es para nosotros. Si nosotros somos seguidores del Señor, si nosotros guardamos los mandamientos, hay algo que nosotros no tenemos que pasar, y son las copas de la ira. Porque las copas de la ira son los juicios del Señor sobre la tierra, sobre aquellos que no obedecieron, sobre aquellos que blasfemaron, sobre aquellos que se pusieron la marca de la bestia. ¿Sale? Pero hablando de las señales que son los sellos, yo te lo puedo decir que en mi opinión personal, ya lo estamos viviendo. Poco a poco está pasando delante de nuestros ojos las guerras, rumor de guerras, pestes, enfermedades, muerte, escasez por la alza de los precios, porque ya no hay casi trabajo, te cuesta mucho encontrar un trabajo estable que te convenga. Entonces, creo que las señales, estos sellos, poco a poco se están haciendo visibles y estamos comenzando este principio de dolores. Pero después de los sellos, hermano, el último sello, que es el séptimo, ¿sabes cuál es? Es para abrir las trompetas. Y en las trompetas nos vamos a identificar con esto que dice Joel: sangre, fuego y columnas de humo. Y todo esto, hermano, va a acontecer antes. O sea, es como una antesala, una preparación para que después venga el día grande y espantoso del Señor. No te lo está diciendo la hermana Caro, aquí Joel no lo está diciendo, la profecía no lo está diciendo. Por eso es muy importante, hermanos, que no desperdiciemos las comas, los puntos vocálicos que vienen en la escritura, hermano, porque a veces pensamos que la Biblia tiene errores o que no cuadra.
Eso se da mucho en los evangelios, que unos dicen una cosa y otros dicen, pero no. Cuando tú respetas comas, puntos, significados reales de la escritura, créeme, hermanos, la palabra de Dios no tiene errores. Al contrario, es muy exacta en lo que se dice. Entonces dice aquí que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes. Estas señales, estos prodigios, estos eventos van a ocurrir antes que venga el día grande y espantoso del Señor, antes de que venga su juicio, antes de que sean derramadas las copas de la ira. Esto es lo que va a acontecer. De hecho, cuando leíamos las señales de Mateo, hay una parte donde dice que el sol no dará su resplandor y que la luna se va a convertir como en sangre. Y se concordaba con, ¿qué crees? Con Apocalipsis, porque decía lo mismo. Entonces, aquí estamos viendo los 7 sellos. Recuerda que son 4 jinetes, es el blanco, el negro, el amarillo o verdoso y el negro, si no mal recuerdo. El blanco, el negro, el amarillo, verdoso, y ahorita te digo cuál, que se me olvidó. Es el Apocalipsis 6, si me acompañas en tu Biblia, hermana y hermano, Apocalipsis 6. Amarillo, negro, blanco, bermejo. Así estamos bien. Es blanco, el primero es blanco, el segundo bermejo o rojo, el tercero es negro y el último es amarillo o verdoso. ¿Sale? En unas versiones tú vas a encontrar verdoso, que es una versión muy, muy antigua y dice verdoso, pero ya en las versiones más actuales vamos a encontrar amarillo. Y después del cuarto sello viene lo que es como la persecución, hermanos, la persecución para los cristianos, para aquellos que creen en el Señor, y después vienen los eventos en el cielo, donde dice que el sol no hará su resplandor, que se volverá como silicio, y la luna se convertirá en sangre. Y el séptimo sello es la apertura para abrir las trompetas, ¿sale? ¿Por qué te estoy dando todo esto? Porque esto es lo que nos marca Joel. Decía, señales en el cielo, en la tierra, con fuego, sangre y columnas de humo. ¿Sale? Continuamos. Aquí vamos a ver, está este cuadrito, hermanos, espero que todos lo alcancen a ver. Sé que si traen celular se les va a hacer un poquito complicado, pero espero que todos puedan ver. Aquí están divididos los 7 sellos. El primer sello, caballo blanco, engaño. Abajo viene la referencia. Segundo sello, caballo bermejo o rojo, también lo vamos a encontrar en otras versiones, y es guerra. Esto, aquí viene la referencia. Tercer sello, caballo negro, hambruna. Y cuarto sello, caballo amarillo, pestilencia. El quinto caballo es el martirio, y inicia esta gran tribulación porque es persecución contra aquellos que creen en Jesús. ¿Sale? Y el sexto sello son señales, señales en el sol y en la luna. Ya vimos que el sol no dará su resplandor, que se pondrá silicio, y la luna se convertirá en sangre. De hecho, hemos tenido eclipses con este tipo de eventos, tanto en el sol como en la luna. Entonces, esos son como esas señales, ¿sale? Y después, si tú lees Apocalipsis 8 del 1 a 6, ves que hubo un silencio, hay como una pausa, y entonces después de esa pausa entra el séptimo sello, pero el séptimo sello es para abrir la plaga de las 7 trompetas. ¿Y por qué te voy a leer la plaga de las 7 trompetas o las 7 trompetas? Porque es justo lo que nos habla Joel. Esto, hermano, tanto los sellos como las trompetas tienen que acontecer antes de que venga el día grande y espantoso de nuestro Señor. Te está dando, fíjate qué importante es la profecía, porque te está dando como señales, o te está dando, sí, la profecía te está dando señales de lo que va a acontecer. Si nosotros el día de mañana decimos, no, es que no sé qué acontece, yo te aseguro que te vas a acordar. Sí, estamos en el principio de dolores ya. Sí, esta es la tercera trompeta o esta es la cuarta trompeta, si es que el Señor no nos llama a su presencia. Entonces, eh, decía Joel, todo esto va a acontecer, estos prodigios van a acontecer antes de la
en el día del Señor, que es grande, espantoso. ¿Por qué va a ser grande y espantoso, hermano? Para aquellos que no obedecieron. Para nosotros va a ser redención, va a ser victoria de que está llegando el novio. Pero para aquellos que no obedecieron, para aquellos que blasfemaron y se resistieron, va a ser dolor, hermano. ¿Sale? Entonces tenemos que estar preparados, hermanos. Nos está el Señor preparando con tribulación, con situaciones difíciles, porque se viene una tribulación cual nunca. ¿Sale? Entonces, fíjate por qué razón te digo que Joel te habla de tanto de los sellos como de las trompetas. Fíjate lo que ocurre. Acompáñame a Apocalipsis 8, a partir del versículo 6. A partir del versículo 6. Bueno, aquí tengo una imagen que dice Apocalipsis 8:2. Primero leemos esa y después nos vamos hasta el 6. ¿Sale? Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. ¿Sale? Aquí están otro cuadrito, hermanos, donde viene clasificada las 7 trompetas. Yo te voy a pedir que tengas tu Biblia a la mano para que vayas junto conmigo leyendo cada una de ellas. Y te vas a acordar de lo que dijo Joel, que hará señales en el cielo, en la tierra, que habrá sangre, fuego y columnas de humo, y que habrá acontecimientos en el sol y en la luna, o sea, en los cielos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque precisamente las trompetas te habla de sangre, de fuego, de columnas de humo. Fíjate cómo la escritura es tan exacta. Dice Apocalipsis, capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Ahorita no le tomes atención al cuadro, sigue conmigo la lectura. Por eso te digo que es importante que tengas tu Biblia a la mano. Dice la palabra de Dios. Las trompetas. Y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Recuerda, hermano, que la trompeta era un cuerno de carnero y esta trompeta o este cuerno de carnero se hacía o se tocaba para prevenir al pueblo, para llamar a congregar al pueblo, para darles aviso que venía el enemigo, para avisar que ya iba a comenzar la guerra. Hay varios tipos, más bien sí hay varios sonidos, perdóname, varios sonidos de trompeta que muestran para qué eran llamados. De hecho, está la fiesta de trompetas, hermanos. ¿Sale? Entonces, pero bueno, dice que se dispusieron los ángeles a tocarla. Y dice en el 7, pon mucha atención porque te vas a acordar. Estoy seguro que ahorita que leamos las 7 trompetas, hermano, te vas a acordar de Éxodo. Pon mucha atención, de Éxodo y de lo que acabamos de leer de Joel. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Qué te decía este Joel? Fuego, sangre. Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Algo que podemos ver, a diferencia de los sellos es como el principio de dolores y que lo estamos yo creo que viendo pasar por nuestros ojos, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre los sellos y las trompetas? Las trompetas solo es la tercera parte. Por eso pon mucha atención en lo que leemos. Dice que la tercera, aquí decía, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó la hierba verde. ¿Concuerda con lo que leímos con Joel? Claro que sí. Vimos el fuego y vimos la sangre. ¿Sale? En este granizo. Y si tú te vas al Éxodo, hermano, ¿qué fue lo que se convirtió en sangre? Pues el agua. Fue la primera plaga. ¿Sale? Vámonos al 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra vez te marca la tercera parte. ¿De qué? Del mar. Dice que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Esta es otra plaga. De hecho, hubo una plaga de granizo también.
una plaga de granizo en el Éxodo, y aquí vemos nuevamente la sangre, ¿sale? La plaga que es cuando el agua se convierte en sangre, ¿sale? Y luego dice en el 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta palabra, naves, hermanos, son barcos o embarcaciones o cruceros, ¿sale? Esta parte de naves. Y dice que murió la tercera parte de los seres vivientes. ¿Cuáles seres vivientes? Los peces, los tiburones, las ballenas, todo lo que hay en el mar, solo la tercera parte, ¿sale? Y luego dice en el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Esta estrella, esta constelación, hermano, que va a caer del cielo, esta que se llama ajenjo, ajenjo es amargo o amargura, ¿sale? Entonces dice que al caer esta estrella sobre las aguas, se convirtió en ajenjo. No dice cuántos hombres murieron, solo dice que muchos murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Cuando bebían, pues se contaminaba su cuerpo y morían, ¿sale? Entonces nuevamente volvemos a ver marcado la tercera parte. Dice en el 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte, pon mucha atención, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques que están para sonar los tres ángeles! Qué fuerte, hermanos, qué fuerte, porque hasta los ángeles hacen el ay. Esta palabra ay es de dolor, de tristeza, de algo fuerte va a acontecer, pero sobre todo de dolor. Tan solo cuando te machucas el dedo meñique de tu pie o te machucas algún dedito, tu primero es ouch, ¿no? O ay, dolió. Hermano, imagínate, qué fuerte va a estar esta. Por eso dice la escritura que es una tribulación cual nunca. Y aquí, ¿qué pasó? Cuando tú te vas a los sellos, dice que el sol se hizo como silicio y que la luna como de sangre. Y ahí claramente te pones a pensar, tanto en Mateo 24 como en los sellos, cuando leímos esta parte y lo coordinamos, por así decirlo, o lo relacionamos, es un eclipse, ¿sale? Pero aquí dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, herida, hermanos. Es diferente a un eclipse. Un eclipse, sabes que va a ser por cierto momento o por ciertas horas y ya, a lo mejor al otro día ya continúa normal. Pero aquí dice que fue herida la tercera parte del sol. Um, y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Este acontecimiento, de igual manera, solo la tercera parte, hermanos. Fue herido el sol, la luna, y ¿qué decía Joel? Va a haber señales, va a haber prodigios de sangre, fuego, columnas de humo, el sol y la luna. ¿Qué decía? Um, uh, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Sale? Continuamos. Dice el 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
¿Qué te llama la atención de aquí? A mí me llaman muchas cosas la atención, hermanos. Vimos que en el Éxodo hubo granizo, que en el Éxodo, en las plagas, hubo sangre, porque el agua se convirtió en sangre. Tinieblas, hubo una plaga de tinieblas, y vemos que el cuarto ángel habla de tinieblas con la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Pero en el quinto, hermanos, te habla del humo. ¿Y qué decía Joel? Humo. Ese otro prodigio, otra señal, otro evento que va a ocurrir. ¿Por qué hubo humo? Dice aquí, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta estrella, hermanos, no es la misma de la quinta trompeta, de la cuarta trompeta o del cuarto ángel, porque la estrella que vimos anteriormente se llama ajenjo, amarga, estrella de la amargura, vamos a decirle. Pero en esta es otra estrella que cae del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. A mí me da a entender, por lo que yo estoy leyendo en la escritura, es que esto probablemente sea en el día. Porque si dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, no diría se oscureció el sol si no fuera en el día. Diría se oscureció la luna, ¿no? Ya no dio su resplandor o se volvió más de sangre. No, te está diciendo te está diciendo, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Dice en el 3 del capítulo 9. Y del humo, fíjate, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Hubo plaga en el Éxodo? Sí. Entonces aquí van 4 plagas que hubo en el Éxodo. Hermano, estamos nuevamente esperando un Éxodo. ¿Estamos preparados? Porque lo vemos en series, lo vemos en películas, pero realmente estamos preparados, estamos dispuestos a pasar ese tipo de cosas o vamos a negar nuestra fe, independientemente de cuál sea tu postura, hermano, porque tal vez a lo mejor ahorita tu postura es, no, hermana, nosotros vamos a ser guardados como iglesia, hermano, independientemente si tú pienses que el rapto, el jarpazo, el arrebatamiento van a ser antes o después de la tribulación, hermano, es mejor estar preparados para todo. Porque si yo me aconcho, si yo digo, no, yo voy a ser guardada antes de la gran tribulación, yo voy a ser protegido. Y si no, hermano, y si realmente vamos a pasar tribulación, tenemos que estar preparados. Y yo te lo he comentado, soy de la idea que sí vamos a pasar porque la palabra lo dice. Dice que cuando la mujer huye al desierto, el dragón se va contra los descendientes de esa mujer que se fue al desierto, a hacerles guerra. ¿Y sabes quiénes son esos descendientes? Nosotros. Entonces, algo bien importante aquí, hermano. ¿Qué te hablaba este Joel? Sangre, habrá prodigios en el cielo, en la tierra, de fuego, ya vimos el fuego, de sangre, ya vimos la sangre, el humo. ¿El humo de qué, hermanos? El humo de este pozo del abismo. Y de ese pozo salieron langostas. ¿Y qué crees? El libro de Joel comienza con la devastación de las langostas. Porque el pueblo había pecado. Que el pueblo no se arrepentía y estaba viniendo el juicio del Señor en ese momento, en esa época, en ese lugar, hacia el pueblo del Señor. Ese juicio el Señor estaba mandando. Pero en los tiempos finales, hermano, que nos está tocando a nosotros, ¿qué crees? También van a venir esos juicios. Por eso es necesario derramar nuestro corazón, convertirnos al Señor de todo nuestro corazón, no de apariencia, no aparentar que sirvo, no aparentar que soy cristiano. Lo que soy en iglesia, lo soy en casa. Lo que soy en iglesia, lo soy en la escuela. Lo que soy en casa, lo soy en todo momento, en todo lugar.
No ando con doble moral, porque si no, hermanos, estamos en grave peligro. Nuestro semáforo, nuestro ser nos está diciendo, como dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos, nos está diciendo, aguas, no estés jugando a ser cristiano, no estés jugando. ¿Por qué, hermano? Por esto tan importante. Aquí te puede confirmar esta escritura, hermanos, que sí vamos a pasar esto. ¿Qué decía aquí? Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dice en el 4, y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, hermanos, aún hay hombres. Y hombres no te está hablando solamente masculino, ¿no? Te está hablando en general, hombre y mujer. Porque esta indicación se le dijo, no dañes a la hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hace algunas semanas te comentaba, ¿el sello se ve? No. La marca sí, la marca va a ser muy visible. El sello no, hermano. Pero el sello se va a comprobar que sí lo tenemos en estos tiempos. En estos tiempos se va a comprobar que tú tienes el sello o que no lo tienes. Yo estoy segura que nos vamos a acordar. Si nos toca pasar esto, hermano, y vemos langostas, y estamos en un tiempo bien complicado y de tribulación, y empiezas a ver langostas, humo, señales en el cielo, en la tierra y muchas cosas, te vas a acordar. Aquí la cuestión, hermano, siempre lo digo, a veces nos peleamos mucho y cuándo va a pasar esto y cuándo el otro y cuándo aquello. Hermano, tenemos que estar preparados. Que no nos importe el día, la hora, el momento. Que nos importe realmente que tenemos ese sello. Y ahorita tú puedes estar comprobando que tienes ese sello si estás siendo íntegro. No si no estás pasando tribulación, no si estás sano, no, hermano, eso no garantiza. Es que tú estés sano, que tú tengas bienes, que tú tengas trabajo, esas son bendiciones que el Señor nos da por pura gracia y misericordia. Pero nos tiene que preocupar el sello. ¿Realmente estamos sellados? Continuamos, dice en el 5, y les fue dado no que los matasen, sino que y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero no la muerte, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como un estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Hermanos, ¿cuántos ay son? Son 3 ay. Después de la cuarta trompeta, vienen otros 3 ay o otras 3 trompetas que son bien complicadas, que hasta el ángel decía, ay de los que moran en la tierra. Fíjate lo que dice el 12. El primer ay ya pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí sí dice a la tercera parte de los hombres.
Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué decía Joel? Fuego. Vámonos, para que no se nos olvide. Sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué decía aquí? Ya estás en periodo. Fuego, humo y azufre. ¿Ya viste, hermano, cómo se concuerda todo? Y luego dice en el 18, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenía cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, perdón, no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En lugar de que las trompetas hicieran que los hombres reconocieran a Dios, pasó lo que el faraón. Se endurecieron de corazón. Aquí está el cuadrito, hermano, y vimos que la primera trompeta o el primer ángel, cuando la tocó, dañó la tercera parte de los árboles. La segunda trompeta, la tercera parte del mar se vuelve sangre y pues la vida marítima o la tercera parte es muerta. Las naves o los barcos, las embarcaciones también se van. En la tercera trompeta, el tercio o la tercera parte de las aguas se vuelven amargas por esta estrella que cayó, que se llamaba la estrella de Ajenjo o la estrella de la amargura. Y en la cuarta trompeta están estas señales o estos prodigios en el sol, la luna y las estrellas, se oscurecen. La tercera parte, fueron heridas, ¿sale? La quinta trompeta viene en estas langostas, perdóname, como un ejército, ¿no? Para pelear. Y se les dio indicaciones a quienes dañasen, ¿sale? Y estas langostas tenían que dañar a aquellos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes, ¿sale? Y la sexta trompeta, también viene esta parte que vienen se me fue, se me fue el nombre, pero también la tercera parte de los hombres muere. Ahí sí te dice que muere, ¿no? La tercera parte de los hombres. Y la séptima trompeta, pues se proclama, ya no la alcanzamos a leer porque la séptima trompeta es apertura para otras cosas, ¿sale? Entonces, hermano, si te diste cuenta, es lo que te habla Joel. Joel es muy claro y dice que habrá señales. Shh, Ruth, que habrá señales. Dice, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Cuál es ese día? Bueno, te lo comento, hermano. Después de las 7 trompetas vienen las 7 copas de la ira. ¿Sale? Y aquí están, no lo vamos a alcanzar a tocar, pero sí te quiero decir algo muy importante. Las copas de la ira no están diseñadas para nosotros, no son para nosotros, ¿sale? La ira del Señor es para aquellos que no obedecieron, que blasfemaron, que no creyeron, que fueron rebeldes, hermano. Creo que todos los que estamos aquí conectados o los que nos estamos esforzando por guardar los mandamientos, estar en la fe de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos haciendo porque queremos ser parte del reino de Dios.
no para participar de la ira de Dios. ¿Cuál es el día del Señor, hermano? Acompáñame a Isaías 13:6, está en la pantalla. A esas sí las traigo en la pantalla, hermano. Isaías 3:6, porque decía Joel, todo esto va a acontecer antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. No sabemos día, hora, mes, año, hermano, pero tenemos que estar preparados todos los días. Dice Isaías 13:6, aullad. Aullad es como llorar, ¿sale? Porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Amós 5:18, ay de los que deseen el día del Señor. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? Sofonías 1, del 14 al 15. Me estoy yendo rápido, hermano, porque están en la pantalla, ¿sale? Sofonías 1, del 14 al 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. ¿Cuál es el día del Señor, hermano? Decía Joel, antes de que venga el día del Señor, grande, espantoso. ¿Por qué? Porque Él ya vino y vimos su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él desde chico, ¿no? Empieza a servir en el templo, cómo baja las aguas, cómo empieza a predicar, empieza aún a preparar a sus discípulos y después es como cordero llevado al matadero. Y aquí estamos viendo un día agradable. De hecho, cuando él lee una parte de Isaías, dice, día agradable. Isra, ¿me puedes buscar esa cita donde Jesús está leyendo día agradable? Es que te quiero leer la otra parte porque es muy importante lo que continúa diciendo después. Pero él lee esta fracción de la escritura y cierra como la Torah o el rollo, cierra la Torah o el rollo, y todos así como que se quedan, ¿ya? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Es que no nos vas a dar una cátedra completa de qué significa? No. ¿Por qué? Porque cuando él vino, él les estaba haciendo ver a todos los que estaban en el Sanedrín que era un día agradable. Era un día de, si quieres ahorita lo busco yo. Era un día de gracia, ¿sale? Pero en su segundo regreso, él viene con juicio. Él viene con juicio. Y se va a empezar a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, la luz y las tinieblas. El árbol que dio buenos frutos, el árbol que no dio frutos. ¿Sale, hermanos? Continuamos. Fíjate lo que dice Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto viene en Hechos, hermano. Esto que viene en Hechos fue algo que allá había citado Joel y los apóstoles se estaban acordando de eso. Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y va a ser como un ladrón en la noche porque el ladrón, hermano, no te avisa. Pero ¿qué crees? Que va a ser un ladrón que va a venir para aquellos que no saben o que no entienden o que no les ha amanecido o que no buscan. Pero tú y yo que estamos indagando, el Señor sí nos ha dado claves.
nos ha dado qué va a acontecer, qué señales, qué eventos, qué prodigios. Para ese día, estar despiertos. Aún hay una escritura que dice, despierta tú que duermes. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es lo que vimos en las trompetas, hermano. ¿Y quién lo citó? Pedro. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermano, el Señor Jesús ya nos dio salvación. Depende de nosotros cuidar con temor y temblor, dice la palabra, esa salvación. Continuar con ese sello, porque así como el Señor tiene esos libros y nos anota, yo estoy segura que también tiene una goma y que puede borrar. Y no solamente del libro de la vida, sino también ese sello no lo puede quitar. Recuerda a Sansón, recuerda a Saúl, se fue el espíritu. Y en Sansón fue muy triste porque él ni siquiera cuenta se dio. Saúl sí se percató, tanto que hasta un espíritu después malo lo atormentaba a causa de ser desobedientes, de querer hacer las cosas a nuestra manera y no obedecer la instrucción. Continuamos en Joel. Joel, ya vamos a concluir, hermanos. Joel, Joel 2, del 32, versículo 32, perdóname, Joel 2, 32, y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermano, somos parte del remanente, y si tú todavía tienes duda que eres parte del remanente, esforcémonos para ser parte del remanente, para ser parte de ese pueblo, para ser parte de ser hijos adoptados, no por sangre, pero por fe sí. ¿Qué es invocar o llamar? Más bien, ¿qué es Sí, invocar es llamar, perdóname. La palabra invocar es llamar. Y si tú me acompañas a Romanos 10, que es la última escritura, Romanos, bueno, eso creo, hermanos, creo que sí. Romanos 10, del 11 al 15. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, ¿crees en él? Ten por seguro que no vas a ser avergonzado, ni hoy ni en el tiempo futuro. Dice en el 12, porque no hay diferencia, escucha muy bien esto, hermano, si aún tú crees que está dividido, que el día de mañana va a estar dividido, aquí están los judíos, aquí están los cristianos, aquí están esta doctrina, otra doctrina, no, hermano. Fíjate lo que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, perdón, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, todos los que le llaman, todos los que le buscan. 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tú llamas a alguien, es porque le conoces. No estás llamando a alguien que no conoces, a alguien que jamás has visto, a alguien que tal vez nunca te lo has topado en tu vida. Si llamas o invocas a alguien, pues me gusta más la palabra llamar, si llamas a alguien, es porque ya lo ubicas, ya lo conoces. Y dice en el 14, aquí viene lo interesante, dice, ¿cómo pues
invocarán a aquel en el cual no han creído. Hermano, si ahorita no crees que tenemos un Dios poderoso, que sana, que restaura, que limpia, que exhorta, que nos disciplina, hermano, entonces, ¿cómo le vas a llamar? No hoy, no mañana, sino en un tiempo futuro cuando esté esta gran tribulación. Aquí te lo dice Romanos. ¿Cómo pues llamarás a aquel en el cual no has creído? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, aquí viene la gran comisión de que les habló el Señor. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Si nosotros no hablamos, si nosotros no manifestamos a Jesús con nuestra boca, no damos testimonio de lo que Él hizo, porque no es necesario, hermano, estar viendo, ay, me tengo que aprender Joel del 1 al 3. No, hermano, con tu testimonio. Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo se ha manifestado, cómo te ha sanado, liberado, cuidado, exhortado, regañado también. Dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído si no hablamos, si no abrimos nuestra boca, si nos da pena? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es necesario, hermanos, creerle. Para cuando le creamos, entonces esa manifestación del Espíritu es abrir tu boca, hablar de tu testimonio y predicar. ¿Quién es Jesús? Dice en el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya nos envió Jesús, hermano. La gran comisión no es solo para pastores, no es solo para personas que tienen un líder dentro de una iglesia. No, hermano. La gran comisión es para todos. Y todos se nos ha sido enviado a abrir nuestra boca y proclamar las bendiciones del Señor, la salvación del Señor en nuestra vida. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas o las buenas noticias. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Triste, triste hermano, cómo termina el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Creer, hablar, dar testimonio, predicar, enviar. Usar todo nuestro ser para ir a compartir. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Y qué crees, hermano? Que estos, que dice, y no todos obedecieron al Evangelio, están en esa cuerda floja de que participen de las copas de la ira por ser desobedientes, por desobedecer, por no atender a lo que el Señor nos había dicho. Entonces, tenemos que creer, hermano. El Evangelio es eso, creer, hablar, predicar y enviar. Y aquí, ¿cómo creerán aquel que no han oído? Aquí es hablar de tu testimonio, de lo que Jesús ha hecho. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Predicar, hermano, es esto, la porción de la escritura, enseñarla, darle continuidad. Entonces, hermanos, ¿qué creen? Que ya acabamos, creo. Ah, bueno, nos falta esto, que es lo último. ¿Qué es remanente, hermano? Isaías 10, 20, 22. Acontecerá en aquel tiempo que el remanente de Israel se apoyará con verdad en Jehová. ¿Quién es la verdad? Jesús. Sofonías 3, 12, 13. Y dejaré en medio de ti, escucha hermano, ¿cuáles son las características de los sellados?
Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y la última, Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón, aquí es donde te digo esta parte, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer es el pueblo de sangre, el pueblo de Israel. La descendencia de esta mujer es el pueblo de fe. Tú y yo guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús. ¿Quién se fue a hacer guerra contra ellos, contra nosotros? El dragón. Entonces, hermano, esto confirma que sí vamos a pasar tribulación. Por eso tenemos que estar preparados. Y hasta aquí le vamos a dejar, hermano, porque si no me adelanto. Bueno, no me adelanto, pero te doy más datos y me voy a llevar más tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar, hermano. ¿Qué decía Joel? El derramamiento del Espíritu Santo no es nada más, porque sí, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo también es una preparación para estos días de gran tribulación. Decía el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su madero y sígame. O sea, toma toda tu enfermedad, tu carga, tu situación, todo lo que traes y síguele. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, hermano, porque tenemos que menguar a nuestra carne. Ahora sí, hermanos, si alguien quiere participar, adelante y ahorita te doy la cita que te des. Hola, Carito. Buenas noches. Buenas noches, Este día. Dios gracias. les bendiga, hermanos. Este, hace ratito estaba viendo una imagen que me apareció que decía que las personas de hoy estaban como las personas del Éxodo, que temían de las señales y de las plagas, pero no tenían temor de Dios. Y me llamaba la atención esta palabra que les quiero compartir. Viene en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Mm, a veces pasamos por situaciones difíciles y nos quejamos, nos enojamos con Dios o muchas veces hasta nos apartamos de Él, pero sin embargo tenemos que verlo precisamente como esa preparación, como ese alcanzar a llegar hasta donde Él tiene preparado para nosotros. El otro día mi esposo ponía una imagen en su WhatsApp que decía, bendita la tormenta que me trajo hasta ti. Y realmente, pues a veces como los mismos hijos de nosotros, somos tan necios, tan rebeldes, que tenemos que pasar por pruebas para que nuestro corazón realmente se doblegue y realmente llegue a rendirse ante el Señor. Entonces, eso era lo que quería comentar, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, hermano, por eso, lejos de huir de nuestros procesos, vivámoslos, vivámoslo porque es una preparación para los tiempos difíciles y finales. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? Adelante, hermana Fanny. Hola, Corito, buenas noches. Buenas noches. Con todo lo que se leía, me ponía a considerar que, pues, se escucha complicado cómo va a ser todo este
pues todo lo que viene con los últimos tiempos, pero si algo también me permitía el Señor considerar es que Él también sabía, antes de que fuera entregado, Él sabía todo lo que venía y aún con todo ello fue valiente. Hay un versículo donde dice que era tanto su estrés que Él sudaba sangre. Y algo que al menos, no sé, con lo que yo escucho a veces digo, ay, pues que Dios nos ayude, ¿no? Y que no nos falte la fe porque ciertamente se escucha bastante complicado, pero pues pidámosle al Señor que nos dé de su fortaleza porque si fuera por nosotros creo que no podríamos hacerlo sin Él. Y también algo que me permite el Señor considerar es que la dureza de nuestro corazón, si no tenemos cuidado con lo que guardamos en Él, puede llevarnos a, pues, a perdernos. Tal vez algunos le buscamos mucho, le buscamos poco, tratamos de trabajar para él o tal vez no lo hacemos, pero intentamos tal vez el esforzarnos y sería muy feo que ya que está tan cerca su regreso, no por no guardar lo que hay en nuestro corazón, al final no pudiéramos alcanzar esa vida eterna. Solo Él sabe realmente es a quiénes va a elegir para que nos quedemos, a quiénes para que nos vayamos, pero hay que estar preparados y es importante, dice la palabra, que tenemos que grabar su palabra en nuestro corazón para que en los momentos complicados siempre nos reconfortemos en su palabra y que creamos, porque dice la palabra que Él es fiel y si Él ya nos prometió que va a estar con nosotros, creámoslo en las buenas y en las malas, pero no solo creamos en Él, creámosle en todo lo que nos ha dicho, porque finalmente si no somos realmente sinceros, si no tenemos verdaderamente esa comunión con Él, de labios podremos decir muchas cosas, pero ya cuando llegue el momento de todas estas situaciones, ahí es donde realmente, y no es por lo que vean los demás, sino uno mismo va a poder reconocer si sí era verdad lo que tal vez andábamos queriendo aparentar o no. Entonces, pues, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé ese corazón sincero para Él, un corazón honesto y valiente, que, que en los momentos complicados recuerde que Él también pasó por momentos de angustia, pero siempre tenía esa comunión con el Padre, que no dejemos de buscarle mucho más en los momentos complicados para que al final de nuestros días pues podamos pues pelear esa buena batalla de la fe. Ese es el comentario, Carito. Gloria a Dios, sí, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos aumente la fe. Te comentaba de una escritura, hermano, que es interesante ver que Isaías profetiza la primera y la segunda venida del Señor, la primera venida en gracia y la segunda en juicio, y que el Señor Jesús lee esta fracción de esta profecía de Isaías. Te lo voy a leer, si quieres lo buscas en casa. Es Lucas capítulo 4 versículo, vamos a empezar desde el 16, pero empieza desde el 17. Más bien vamos a leer desde el 17, pero comienza desde el 16. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, a Jesús. Estaba en Nazaret, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y pon atención en esta última parte. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro. Hermanos, él estaba viviendo esa profecía, porque ¿quién era el ungido? Él era el Mesías que estaban esperando. Pero fíjate, solo leyó a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable del Señor? Ese. ¿Por qué? Porque había llegado el Salvador, pero no lo reconocían. Pero fíjate que dice Isaías, donde viene esta profecía. Es Isaías 61, del 1
En adelante dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel. Y fíjate, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hasta ahí se quedó nuestro Señor Jesús, ya no leyó más, enrolló el libro. Pero fíjate que continúa diciendo la profecía de Isaías. Y el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los enlutados. Isaías te marca a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál era el año de la buena voluntad del Señor? El Mesías. Que Jesús estaba en la tierra, en carne, en hueso, a darse por todos nosotros sin deberla. Pero después, en su segunda venida, es esto que dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso ya no lo leyó Jesús. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Él estaba leyendo ese libro haciéndoles ver de, ya ha llegado el Salvador, ya ha llegado el Mesías, soy yo. Pero si tú continúas leyendo la profecía de Isaías, en la profecía de Isaías te habla que vendrá el día de la venganza. ¿Y cuál es el día de la venganza? En su segundo regreso, porque va a venir en juicio. ¿Vale? Entonces, sí ves qué interesante es la palabra de Dios. Adelante, nuestro hermano, no sé si es nuestro hermano Gerardo, nuestro hermano Vicente. Hola, Caro, soy yo. Adelante, Vic. Fíjate, estaba leyendo la escritura de Marcos 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Y habla de Juan el Bautista, que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo y el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y me llamaba mucho la atención justamente por eso, porque nuestro Señor derramó sobre Juan para de alguna forma abrir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y así es con nosotros. El Señor derrama sobre nosotros el camino, pero nosotros debemos de estar instruidos en el Señor. Muchas veces se nos olvida instruirnos. ¿Por qué? Porque el Señor cuando derrama su espíritu es para un propósito en cualquier aspecto de nuestra, ya sea en la iglesia, nuestras vidas, con el vecino o con cualquier persona a nuestro alrededor. Y justamente es por eso, porque esa es creo que esa es la clave de cuando el Señor derrama, porque se debe de cumplir el propósito. Por ejemplo, veíamos cómo a lo largo de la vida que estuvo nuestro Señor en esta tierra, pues el Espíritu estaba derramado sobre él, que al final de cuentas se cumplió su propósito, que era para que todos fuéramos salvos. Y así es muchas veces en nuestras vidas cuando no queremos entender o no ponemos atención a esa situación y no nos instruimos. Hay cosas o hay oraciones que a veces pedimos al Señor, pero no nos instruimos y no estamos preparados para que el Señor bendiga nuestras vidas, para que nos dé esa bendición que tanto anhelamos. Queremos la bendición, pero no queremos vivir el proceso para llegar a esa bendición. ¿Y cuántas veces no nos pasa esa situación, ¿no? De que estamos orando por algo, pero no nos instruimos, no nos preparamos, no permitimos que el Espíritu eh, derrame sobre nosotros, nos instruya para cuando llegue el propósito del Señor o llegue ese objetivo el cual tenemos que cumplir, pues, pues al final de cuentas no estemos preparados. Porque muchas veces pasa, ¿cuántas veces no pedimos, no sé, un trabajo? No nos instruimos, llega el trabajo y no estamos preparados para ese trabajo y después decimos, no, a lo mejor el Señor no quería que estuviera aquí, o a lo mejor tú no te preparaste para lo que te iba a dar el Señor. O una pareja, ¿cuántas veces no dices, quiero un novio tal y tal y tal, pero pides algo de lo cual tú no estás preparada para aceptar a esa persona o para tratar a esa persona? Y así en muchos aspectos de nuestra vida, y justamente eso es lo que me llamaba la atención, que se tiene que cumplir el propósito del Señor, pero para cumplir ese propósito debes de estar instruido
y al final de cuentas el Señor pueda darnos lo que tanto anhelamos, ¿no? Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues sí, hermanos, hay que estar pidiendo eh, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya vimos qué es, cómo es, sus manifestaciones a través de los frutos, de los dones, y que el Señor nos siga preparando, que nos ayude a guardar los mandamientos, a seguir la fe en Jesús para tener ese sello y continuar, hermano, continuar en este camino que es Cristo. Entonces, hermano, si sentimos que nos falta fe, a una estabilidad emocional, cualquier situación, hermano, ponla delante del Señor y el Señor hará. Pero, hermano, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes porque si no, si somos rebeldes, si somos obstinados, hermano, va a costar mucho trabajo. Entonces hay que ser obedientes. Isra, ¿vas a comentar algo? Le voy a dar el paso al pastor. Eh, lo voy a dejar sentar por si la niña se inquieta. No, así ¿Ah, está bien, sí? no te Ah, ok. preocupes, sí. Bueno, lo que leímos ahorita del Día del Señor y aunado al libro de Apocalipsis, no es para dar miedo. Ujú. El libro de Apocalipsis no es para tener miedo. El libro de Apocalipsis es para que estemos preparados, como se mencionaba ahorita. Y qué importante es que veamos que sí va a ser un día tremendo, pero para aquellas que estuvieron haciendo las cosas mal. Dice que aún los reyes querrán esconderse de su presencia, ¿no? Ujú. Pero tú y yo deberíamos de estar esperando ese día, estar esperando ese día porque sabemos que es cuando nuestro Señor va a regresar y es por lo que estamos luchando día con día. Pero lo que nos separa de eso muchas veces es el pecado. Entonces, la importancia de estar vigilando, de estar preparados, de estar haciendo lo que Dios nos manda, para que cuando Él decida que llegue ese momento, mira, estar bien con el Señor, ¿no? Procurar agradarle. Y pues bueno, creo que es algo que un libro nos dejó muy, pues, de mucha advertencia, ¿verdad? Es lo que quiere comentar, Carlos. Así es, hermano. Todavía no se acaba el libro, ¿eh? Todavía nos falta un capítulo, pero Joel es un libro de profecía que nos habla muchísimo, hermano, sobre todo esa parte, ¿no? Arrepentirnos, volvernos a él. De hecho, el capítulo 3 habla sobre el juicio sobre las naciones. ¿Y qué crees, hermano? ¿Qué venía después de las trompetas? Las copas de la ira, el juicio. Entonces, hermano, ¿ya viste cómo la palabra de Dios se relaciona de una a la otra? ¿Alguien más o damos gracias, hermanos? Hola, Caro. Adelante. Eh, pues fíjate que habla del derramamiento del Espíritu Santo y es donde está el verdadero poder. Y todo está en las escrituras todas desde el antiguo al nuevo habla de lo mismo. Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre es lo mismo. Y ha hablado de lo mismo. Entonces, lo único que quiere el Señor es que mostremos nosotros ese poderío como Él lo tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una frase de Bruce Lee que decía que la fuerza no procede de su cuerpo, de sus brazos, de sus piernas, porque era muy bueno en las artes marciales. Decía que la fuerza radicaba en el espíritu y se puede comprobar con la palabra porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, pero empieza con la palabra poder. Poder es poder hacer cosas grandes, que tengas un don hasta de tocar a alguien y sanarlo, pero no es por ti, sino por Dios. Tú nada más eres un medio. Entonces, a lo que a mí me llevaba el Señor era que eh, el Señor es dueño de todo. Y por ejemplo, si uno busca qué quiere decir ciencia, ciencia quiere decir que es el conocimiento de todas las cosas, las que vemos con nuestros ojos, las que escuchamos, las que palpamos, las que sentimos. Eso es ciencia. Y dice que Dios vela por la ciencia, o sea, Dios siempre ha velado para que nosotros conozcamos tanto del mundo como su creador
y nos revele todas las cosas, pero a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es conciencia? ¿Qué es lo que la gente le hace falta? Conciencia es tener el conocimiento como Dios del bien y del mal y saber discernir y tú decidir a qué lado te vas. Si nos llamamos cristianos, entonces tenemos que seguir a Cristo, ¿no? Y si tú vas a seguir a Cristo, entonces es porque tienes toda la fe y todo lo que diga a Cristo, tú lo vas a hacer. Ahí está el problema. Que a veces decimos que tenemos fe, a veces porque vamos todos los domingos, a veces quizás porque estamos conectados, pero hay cosas que todavía van en contra de la ley del Señor. Entonces, el Espíritu para eso es. Pero nosotros no queremos menguar, nuestro egoísmo nos dice es que yo soy este, yo soy el otro, yo tengo esto, yo soy yo soy doctor de esto, yo tengo un doctorado. Un doctorado, sí, pero si tuvieras el Espíritu, híjole, imagínate qué cosas grandes harías. Y en lo que sea, ¿eh? Doctorado de lo que sea. Recuerdo muchas veces y he escuchado muchos testimonios de mis hermanos que cuando han hecho un examen y que no han sabido nada, le piden al Señor y les ayuda. A mí también me pasó. Yo nada más había manejado camionetas de 3,5 toneladas. Cuando me hicieron un examen para operador de autotanque, yo no sabía ni qué. Y me hicieron un examen donde ponían palabras que yo ni siquiera sabía. Pero el Señor me daba, o sea, yo me puse en las manos del Señor y el Señor me daba las respuestas sin saber, como en una clase de etimología grecolatina, que tú ves una palabra y la divides desde dónde viene y sabes qué es. Así me las daba el Señor. Y pasé el examen sin saber, un examen escrito. Eso es tener el Espíritu del Señor, que es el que te revela todas las cosas y todas en general. Entonces, si el Señor ya ha derramado el Espíritu, aprovechémoslo, aprovechémoslo al máximo. Porque el Señor, yo lo que he entendido es que el Señor lo único que quiere es que se le reconozca como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Que se le agradezca por todo lo que hace por nosotros y más por su amor, porque ¿quién merece su amor? La verdad, nadie, porque conforme a la ley, el precio del pecado es muerte, pero también hay una muerte antes de la física, que es la espiritual. Y la gente anda caminando, pero están muertos por completo, ya no sienten, no aman. Es es un desastre dentro de ellos. ¿Qué nos queda? Alabarle, glorificarle, exaltar su nombre y servirle. Eso es lo que yo he encontrado. Entonces de ahí pues, es tener una comunión con el Señor y no creo que el Señor no le guste que lo aceptes como su Dios, porque es por lo que siempre ha luchado, que la gente voltee a ver a su Creador, que le agradezcas, que lo alabes y que le sirvas. Y yo creo que pues con eso bien hecho, sabiendo que estamos en el mundo y que nunca vamos a ser perfectos, ni santos, ni buenos, porque hasta el Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices maestro bueno? No hay ningún bueno. El bueno, el único es el Padre. Esa es la comentario. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias, hermano, y nos quedamos con esto. Te lo quiero compartir. No te preguntes cuándo va a acontecer todo esto. Pregúntate cuándo se va a repetir, porque ya lo hemos visto en el Éxodo, lo hemos leído. Tal vez no visto físicamente, pero lo hemos leído. Entonces, ¿cuándo se va a repetir? Y preparémonos, ¿vale? Para estar sellados. Vamos a dar gracias y poner todas nuestras situaciones delante del Señor, hermano. Y si el Señor te hizo considerar en esta noche que tal vez has perdido el sello o que tal vez antes creías que estabas anotado en el libro de la vida y ahorita titubeas en que realmente sí estaré o no estaré, hermano, al Señor no le gustan tibios. Entonces hay que ponernos a cuentas, ¿vale?
Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque permitiste que la máquina trabajara con bien, Padre. Gracias porque no se nos fue la luz. Gracias, Señor, por tu inmensa gracia y misericordia. Gracias, Señor, por ese derramamiento del Espíritu, Padre, porque creemos que el Espíritu Santo ha sido derramado y que nos ha dado dones, Señor. Y aún frutos nos ha permitido menguar para dar esos frutos y también la manifestación de los dones. Padre, si aún no encontramos cuál es nuestro don, Padre, te pedimos que tú nos muestres cuál es nuestro don, ¿en qué somos buenos, no, Señor? Ayúdenos, Padre bendito, ayúdenos, Señor Jesús, danos de ese don o muéstranos, Señor, ese don que tal vez no lo hemos sacado, Señor, o nos ha dado miedo. Padre, y permítenos tener los frutos, tener esa manifestación del amor, de la templanza, la paciencia, el poder, la fe, Señor. Permítenos, Señor Jesús. Padre, son tantas cosas que van a acontecer en esa gran tribulación. Y solo tú sabes, Señor, cómo tienes contemplada nuestra vida. Si nos vas a llamar a dormir antes o vamos a estar presenciando esto. Pero sí te pedimos que nos fortalezca, Señor. Ayúdenos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdenos, Señor, a tomar todo aquello, Señor, y seguirte, Padre. Señor, solo tú sabes el día, la hora, el momento. Señor, ayúdenos, Señor, a estar despiertos, a tener ese despertar, Señor, espiritual, Señor, a no claudicar, Señor, o a no querer mostrar algo que no somos, Padre. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a no tener doble moral, a no tener doble ánimo, Señor. Permítenos, Señor Jesús, serte fiel a ti, amarte a ti y honrarte a ti, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús, y síguete revelando a nuestra vida. Señor, si aún algunas cosas no nos quedan claras, porque como lo hemos dicho, tanto la profecía como la revelación, Señor, a veces es complicado, son temas complicados, Padre, pero Señor, te tenemos a ti que tú nos puedes revelar las cosas, Padre. Aún tu palabra dice, nadie les enseñaría, ustedes sabrían de qué se trata. Padre, ayúdenos, Señor, y permítenos aún si es necesario volver a ver el tema, volver a ver el estudio y apuntar las escrituras, ver qué se habló, Señor. Ayúdenos, Señor, a indagar, a profundizar en tu palabra. Señor, prepara y síguenos preparando, Señor. Permítenos guardar los mandamientos, tener esa fe en Jesús, Señor. Permítenos, Señor, seguir íntegros para ti, Padre. Señor, ponemos en tus manos todas las necesidades que fueron expuestas el lunes. Ponemos, Señor, las que se van sumando en la semana y agradecemos, Señor, aquellas que has contestado. Te damos honra y gloria por esas sanidades. Te agradecemos, Señor, por esas oraciones contestadas, Señor. Seguimos esperando, Señor, en ti, Señor, y nos refugiamos bajo la sombra de tus alas, Padre. Te damos muchísimas gracias. Toma el control de cada uno de mis hermanos. Guárdalos, cuídalos y permite que terminen, Señor, la semana con salud, en bienestar. Y si han de tener pruebas, Señor, tú fortalécelos, Padre, fortalécelos, anímalos, Señor, y ayúdelos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga, bye. Bye, Buenas Carito, descansen. Bye, bye, bye. Igualmente.